laboral, lo que nos ingresa para costear la vida y hasta las diversiones y el estudio y tener una casa propia o tener un vehículo que te lleve y que te traiga, es que todo eso se deriva de lo que tú te ganas, ¿verdad? Y algunos tienen tanta experiencia en el trabajo que dan al salto y se vuelven iniciadores de empresas. Y algunos llegan a tener grandes empresas y empezaron como obreros. Pero hay que recordar, porque hasta eso se ha perdido. Se queda como la celebración del Día del Trabajador, pero quizás siendo parte del capitalismo, ¿verdad? En las escuelas no se motiva y no se enseña qué fue esa lucha, que en principio lo que se buscaba era 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de ocio. Exacto. Esa era la demanda, y el presidente norteamericano Andrew Johnson fue el que promulgó esa ley de 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso, con la salvedad de que esa ley excluía a los trabajadores de las fábricas. Sí. Y ahí fue que vino la confrontación, porque solo abarcaba a los trabajadores de obras públicas o a los empleados de oficinas laborales en Estados Unidos. Y los obreros de las fábricas, entonces, que trabajaban, tenían turnos de 12, 14, 10 y hasta de 16 horas, estaban excluidos por las presiones de los dueños de las fábricas, que entendían que una jornada laboral debía tener 16 horas. Óigame usted, qué esclavitud para la gente. Y luego este movimiento se fue haciendo universal hasta caer entonces en un reconocimiento internacional del 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajador. En República Dominicana, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, Randy, yo diría que en gran parte del mundo la modernidad ha ido mermando o diezmando la lucha de los trabajadores por reivindicaciones, o quizás hemos conseguido reivindicaciones que eran imposibles de creer hace 100 años o hace 80 años. Por la modernidad, por ejemplo, antes se luchaba por la cesantía, la garantía del trabajador a un retiro. Todavía seguimos luchando por el retiro en países como en la República Dominicana. Pero a raíz de la implementación de diferentes modalidades de la seguridad social y el reconocimiento hasta cierto punto de los pactos colectivos que se llegaban a través de los sindicatos, pues esas reivindicaciones se fueron haciendo realidad, y en República Dominicana hoy tenemos una lucha que está centrada en una modificación del Código Laboral, que el mayor punto de discusión es el tema de la cesantía, porque la forma ha variado. Entonces, ahora que se habla de sustitución de una mano de obra hasta cierto punto numerosa por el avance de la tecnología y la robotización de las labores, aunque los expertos internacionales y nacionales hablan de que no va a haber esa sustitución masiva, yo creo que sí que la va a haber, y que lo que va a haber es otro tipo de trabajador. Pero cuando un robot elimina 4 o 5 plazas de trabajo, aunque haya un programador del robot, hay menos mano de obra ocupada, aunque habrá más mano de obra especializada, pero ahora mismo yo no sé si se puede hablar de celebración o de conmemoración. En el caso... En el fondo es lo mismo. Bueno, tú conmemoras un hecho que marcó el inicio o marcó un acontecimiento que muchas veces tuvo desenlaces luctuosos. Entonces ahí es que viene si conmemoramos o celebramos. En la actualidad, por ejemplo, el liderazgo sindical en el país prácticamente se ha quedado
en tres figuras que han sido eternas. Pero es que no hay sindicatos en el país hasta ahora. Exacto, por eso No te hay. digo. ¿Cuáles sindicatos hay? son ADP, son sindicatos con un solo patrón, que es el gobierno. El colegio médico, aunque diga que es un colegio, es un sindicato. Falconbrix tenía un sindicato, pero la Falconbrix está parada. Creo que la Rosario tenía un sindicato. Sigue averiguando a ver. Bueno, el Central Romano una vez tenía un sindicato y lo desbarataron. Aquí está activo el sindicato de Corazán. Exacto, el de Corazán. Que es el más... que también es un sindicato de una empresa de servicio público, pero el sindicato de obreros de empresas privadas en la República Dominicana, ¿cuál existe? Lo habrá. Los sindicatos de zona franca, aunque está contemplado la legalidad de los sindicatos, generalmente cuando hay algún asomo de la fundación de un sindicato, terminan desvinculando a los promotores de esa idea. Que es una violación, pero bueno. Y es una situación así. Ahora, ¿qué pasa? Nuestro país, aunque a usted no le parezca, tiene más clase media que obrero. ¿Por qué? Porque uno dice que cualquier trabajador es un obrero. Por ejemplo, un chofer de concho no es un obrero. Porque el obrero, por definición, está definido por la persona que da su fuerza de trabajo ante un mecanismo de producción. Por ejemplo, dentro de una fábrica, todo el que trabaja ahí no es obrero. Obrero es el que trabaja en la modificación de la materia prima, agregando cosas, que es un operario, algo así. Ahora, el supervisor de un área, ese no es obrero. Entonces, se ha generalizado como que obrero es sinónimo de empleado, de trabajador. Todos los obreros son trabajadores, pero no todos los trabajadores son, por regla, obreros. Ahora bien, vamos a quitar lo de obrerismo y eso, vamos a dejarlo en empleado. ¿Qué ocurre? Que el mismo desarrollo de las tecnologías ha modificado, como tú tocaste tangencialmente, la forma de trabajo. En la fábrica de automóviles, ahora mismo, por ejemplo, hay países donde producen un automóvil cada 1 minuto. ¿Por qué? Porque son líneas y hay áreas donde se van haciendo partes. O sea que en la misma unidad de tiempo se hacen las puertas, se hacen los demás componentes y además se ensambla, porque cada quien, hay muy pocas personas, sobre todo en el armado, es que participan algunas personas, pero en los troqueles que le dan forma a las distintas partes del vehículo, esos son robots. Todos esos son, y la soldadura, robot. Y la pintura, robot. Eso es robótico todo. Todo es robótico, todo elemento, o sea... pero ¿qué pasa? Ahora tenemos el teletrabajo. ¿Cómo tú pones un obrero en el teletrabajo? Eso, bueno, el teletrabajo ha hecho una participación tan a distancia que, por ejemplo, aquí en una clínica privada de Santiago, que es de los que tienen robot para cosas, está conectado a un sistema que no solamente actúa el médico que está ahí o los médicos que están ahí, los ayudantes, sino que hay una celebridad médica, digamos en Francia, y participa de la operación de un ciudadano en Santiago. O sea, bueno, el teletrabajo ahora en las modificaciones del Código de Trabajo está considerar el teletrabajo, porque ahora tú trabajas desde tu casa, pues se ha llegado a la conclusión de que hay un tipo de trabajo que no implica necesariamente ir a la empresa, porque es la parte administrativa, hay una parte que es de diseño, una parte de tener la conexión con el programa informático que maneja a través de la mecatrónica acciones mecánicas, y todo eso se puede hacer desde otro lugar. De todas maneras, estamos en una etapa, yo creo, interesantísima del desarrollo de las relaciones entre empleadores y empleados en muchas partes del mundo. Hay en otras que eso se ha quedado atrás, como que la humanidad no los haya tocado. Pero en términos generales, lo que se vive hoy en el mundo no es lo que provocó la acción en Chicago,
que le da origen a que este sea el Día Internacional del Trabajo. Hoy el vínculo con el trabajo es importante. Ahora, hay sociedades a donde, como Estados Unidos ha pasado, que muchas empresas han salido de Estados Unidos buscando mano de obra barato, porque allá la hora, en una empresa, por ejemplo, costaba $40 la hora, y fuera de los Estados Unidos, con $40, se pagan 10 obreros. se pagan 10 obreros para hacer lo mismo, ¿verdad? ¿Y qué hizo eso? Que muchas personas que pudieron haber llegado a ser obrero y ganar bien, tuvieron que ir a trabajar al área de comercio y servicio, a llevar a una mesa, a un McDonald's, o pasárselo por una ventanilla a un vehículo que lo compra desde fuera, ¿verdad? Entonces, y eso paga menos. Entonces, ha pasado eso en algunos países del mundo. De todas maneras, el trabajo, como se dice, no solo dignifica, se puede decir que el trabajo hizo al ser humano que conocemos como hombre o mujer. ¿Por qué? Porque el trabajo te hace no solamente ganar, sino que tú aprendes, tú reflexionas, tú cambias la visión del mundo que tienes y tú has pasado a ser otra persona muy distinta a la que era cualquier ciudadano de hace un siglo. Miren, hay algunas señales que uno por la experiencia las ve como que no son normales. Y pueden ser normales, pueden ser, pero como que ¿cómo se dice? La percepción de uno por el ejercicio dilatado del oficio de comunicación y periodismo, te dice, pero como que debió ser otra cosa. Pero puede ser que lo que se hizo fue normal. Me voy a referir al caso del jefe de la diplomacia de la Federación Rusa. Yo tengo algo también de eso, así es que vamos a juntarlo. No hay problema. No hay problema. Ruso. Sergei Lavrov. Sí. Señores, ahora se conmemoran 80 años del inicio de las relaciones diplomáticas entre República Dominicana y Rusia. Imagínense ustedes desde cuándo viene esta relación, sí. Y es porque estamos hablando de una isla, una pequeña media isla en el Caribe, con relaciones diplomáticas formales con lo que en ese momento era un país de la cortina de hierro. Sí. Hace 80 años. Pero tú dijiste un país pequeño en el Caribe. Rusia es el país que tiene más territorio en el mundo. Bueno. David, o sea, partiendo de ahí. Segundo, es la primera vez que la República Dominicana recibe a un personaje de esa categoría y de esa jerarquía. Jefe de la diplomacia, tiene como 20 o 21 años, 22 años al frente de la diplomacia rusa. Y si uno se pone a comparar lo que significa la apertura formalmente de una embajada rusa en la República Dominicana, los 80 años de relaciones diplomáticas y la relevancia de que es la primera vez que un canciller de Rusia llega a la República Dominicana, uno entiende como que debía haber una mayor como difusión. Yo pensé eso. Como mayor preponderancia. Y si tú lo comparas con la atención que generó la visita... Marco Rubio. Sí, exactamente. Vamos en la misma línea, ¿verdad? Sí. Fíjense todo, si ustedes buscan la prensa y buscan los días previos, no hay comparación. No, Atahualpa. Es tumbado. Aquel era el jefe del capitalismo y este viene del país que fue el primero que hizo una revolución socialista. Entonces, pero eso es lo que yo te digo. Puede ser que, señores, ok, vamos a jerarquizar. Es un canciller. Pero un canciller. El canciller de Rusia y el jefe de la diplomacia norteamericana es igual en términos de... En su categoría respectiva. En su categoría,
son iguales, igual que el canciller de la República Dominicana. Son cancilleres de países con características diferentes, con importancia diferentes, pero tienen la misma, en un cónclave, o sea, en una reunión, son cancilleres todos, como es el caso de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, ¿por qué me llama la atención, poeta? Ayer todavía en la mañana no había una confirmación, salvo la que nosotros vimos aquí, que Benito decía que le estaba sustituyendo a usted. No, pero es que en la agenda oficial del presidente, publicada por los diarios tradicionales, se dice que no está una reunión con el canciller ruso. Hasta las actualizaciones posteriores a las 12 del día es que se confirma de manera oficial la visita del canciller ruso al Palacio Nacional para ser recibido a las 3 de la tarde por el presidente de la República. Y uno dice, pero es como que manejando el impacto. O sea, no le confirmo a la prensa que este encuentro se va a realizar y a las 12, a la 1 del día, sí, hay una reunión con el presidente a las 3 de la tarde. La agenda del presidente con una visita requete anunciada, conocida, viene para acá el canciller ruso. ¿Usted cree que a las 11 de la mañana o a las 9 de la mañana del día anterior o el día mismo del encuentro del canciller ruso con el canciller dominicano no va a estar contemplada una reunión con el presidente de la República por un hecho trascendente, por las motivaciones hasta históricas que usted quiera, poeta? Entonces me da la impresión de que como que no se quiso, oye, como yo estoy hablando, de que como que no se quiso darle mucha preponderancia. Sí, es la visita del canciller ruso, el presidente lo recibió, pero la atención que atrajo el canciller norteamericano, el jefe de la diplomacia Marco Rubio, secretario de Estado, fue, señores, del cielo a la tierra. No. Y no estoy hablando de prensa, estoy hablando de Estado. Es del Estado que estamos hablando, no es de los periodistas. No de los periodistas. Es de lo que debió ser y no fue. Y de la difusión que debió tener esto como un hecho relevante. Por ejemplo, la reseña de la visita del canciller ruso al Palacio. El presidente Abinader recibió este miércoles en el Palacio Nacional al ministro de Asuntos de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Lavrov. El jefe de la diplomacia llegó dice anoche, pero es antes de anoche, al país como parte de las gestiones que se llevan a cabo para abrir la embajada, rusa en la República Dominicana. El canciller estaba en la reunión de los BRICS y de Brasil vino a República Dominicana. Y sigue la nota. En la mañana de hoy sostuvo una sesión de trabajo con el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, en la Cancillería. La reunión entre el presidente Abinader y el canciller Lavrov duró aproximadamente 35 minutos y conversaron sobre la historia de las relaciones entre las dos naciones y la importancia de fortalecerlas. La visita coincide con el 80 aniversario de la apertura de relaciones diplomáticas entre los dos países. En el encuentro con el presidente Abinader estuvieron presentes el canciller Roberto Álvarez, el viceministro de Política Exterior bilateral Francisco Caraballo y el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana en la Federación de Rusia, Alejandro Arias Zarzuela. Entre los funcionarios que acompañaron en los funcionarios rusos se encontraba Sergei Lavrov y Alexander Sinchetin, entre otros funcionarios. Exacto. Ahí terminó. Claro, porque hay una cosa que se llama geopolítica. Donde dice geopolítica quiere decir que si Estados Unidos tose
tenemos tuberculosis. De ese tamaño, para quitarle la cosa. Si le da gripe para no sobreabundar, porque tú has trazado el camino. Es un asunto de ese tipo. Hay una parte de eso que es cierto. Nosotros tenemos un vínculo histórico con Estados Unidos, porque Estados Unidos no se sabe cuántos dominicanos viven. Hay gente que dice que son como 2 millones, otros que son menos, lo que sea. Y tenemos una relación, además de que tanto Estados Unidos como la República Dominicana estamos en América. Lo que pasa es que Estados Unidos se ha cogido el nombre de americano para ellos solos, pero nosotros somos americanos también. Caribeños, que esa es la ubicación específica. Ahora bien, y los rusos son, todavía tú, cuando te hablan de ruso, es como el fantasma del comunismo. Para los que no lo saben, en Rusia hace mucho que ya no existe el sistema socialista. Hace mucho, desde Gorbachev, con la perestroika, el glasnost y todo eso, y el derrumbe del muro de Berlín, que fue el país que se lo repartieron los que lograron doblegar a Hitler. Pero como Rusia fue el país más importante en esa lucha, y fueron los rusos los que llegaron a Berlín, y por eso tienen el cadáver de Hitler. Óigame, ¿qué hicieron? Se repartieron el mundo, está bien, ya le ganamos a Berlín, y ahora, ¿quién va a gobernar aquí? Estaban los 3 grandes en la reunión de Yalta. No, porque tiene que ser capitalista. Y Stalin dijo, ajá, y nosotros nos fuimos, 10 millones de rusos nos costó, y fuimos los que llegamos. A mí hay que darme mi pedazo. Y ese es el origen de que se dividieron a Berlín, y de luego eso se derrumbó. Ahora, cayendo aquí, hay que decir lo siguiente. Rusia es uno de los países emisores de turistas más grandes de Europa para allá, ¿verdad? Solo que la guerra con Ucrania ha reducido esos viajes. Pero los rusos, ya hay muchos rusos que venían y siguen viniendo. Menos cantidad, pero vienen. Eso por un lado. Pero por el otro lado, no nos olvidemos que vía la izquierda, a través de la izquierda, principalmente con lo que fue el Partido Comunista Dominicano, muchos dominicanos que incluso no tenían la posibilidad de pagar una universidad privada, estudiaron con una beca total en Rusia, también en otros países socialistas, pero principalmente en Rusia y principalmente en la Universidad Patricio Lumumba. Pero muchos, cientos y cientos y cientos de dominicanos que hoy son profesionales, muchos son conocidos. Hay un amigo común, ¿verdad, Atahualpa? Aguilera. Leonardo Aguilera. Leonardo Aguilera, un excelente profesional, presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, y un comunicador de larga data. Estudió en la Unión Soviética. Pero aquí hay una cantidad de personas que estudiaron allá, médicos, ingenieros, economistas, hombres, hay muchas mujeres también, algunas de ellas que uno conoce desde hace mucho tiempo, estudiaron en la Unión Soviética, ¿verdad? Tenemos una relación, y ya eso de pensar en comunista o no es comunista, qué sé yo, que señores, China es un país comunista según establecen ellos como partido, o sea, el Partido Comunista gobierna China. Anoche estábamos en mi casa viendo con una de mis hijas y mi esposa parte del desarrollo increíble que tiene China. La primera economía del mundo ahora mismo es China. Y no es más fuerte porque todavía el dólar sigue teniendo una gran preponderancia en el mundo como divisa que en realidad eso ha ayudado mucho a Estados Unidos. De lo contrario, hoy Estados Unidos tuviera una situación peor de la que está, con un Trump desesperado. Pero realmente no nos olvidemos de que entre Rusia y nosotros ha habido ese vínculo por turismo, pero principalmente por la cantidad de ciudadanos que de manera solidaria Rusia le dio albergue y le dio acceso a universidades importantes, aunque fuera a través del esquema revolucionario de la izquierda de ese momento, sobre todo del PSD. No sé si fue el único partido, pero fue el principal. De todas maneras,
Bienvenidos los rusos a Atahualpa. Lógico. Bienvenidos los rusos Lo- porque ¿verdad? lo Estamos que en otra etapa de la vida. Lo que me llamó la atención fue como la poca... No, pero eso, ¿cómo es que dice la No, gente? Que lo mucho hasta Dios lo ve, la diferencia entre Marco Rubio. ¿Tú sabes lo que es venir el canciller de Rusia? Lo que pasa también... ¿Usted sabe las horas de aviones que son para llegar de Rusia aquí? Y que uno está bailando en el medio de los que se están disputando el mundo ahora mismo, China, Estados Unidos y Rusia. Exacto. Entonces, hay una ventaja que nosotros que tenemos, y yo lo dije en esta misma semana. Tenemos aquí las representaciones diplomáticas de prácticamente todos los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con derecho a veto. Exacto. O sea, tal como el canciller señalaba ayer, el canciller dominicano, una de las cosas que se trató fue de que Rusia entendiera la situación de República Dominicana con el tema migratorio haitiano y nos respaldara con su posición de no oponerse a que la ONU se integre ya como organización a la lucha contra la criminalidad en Haití, no con una representación por mandato del Consejo, y que lo que está es pidiendo a los países que colaboren. Si se instituyen las fuerzas de paz, el presupuesto tiene que estar contemplado el mantenimiento de esa fuerza de paz, el presupuesto de la Organización de las Naciones Unidas. El canciller ruso fue discreto, o sea, no... Él no se refirió a eso. No Él se le dio refirió... respuesta verbal a eso. No. Él no. oyó. Él oyó y el canciller aprovechó el momento, el canciller dominicano aprovechó el momento para, evidentemente, tratar ese tema que es de interés para nosotros. Entonces, ahora mismo, yo creo que hay una diligencia pendiente aquí en República Dominicana. ¿Cuál? Adiós, el cabildeo Con Francia. con Rusia, con Espérate. Estados Unidos, con y Inglaterra. lo que conocemos con Inglaterra, Inglaterra tiene, oye bien, 2 puestos en el órgano de seguridad. ¿Por qué? Porque es que Inglaterra es raro. Inglaterra son 3 en 1 como el aceite. Una cosa es la Gran Bretaña, otra es Inglaterra y otra es el Reino Unido. Óigame bien. En una es la totalidad, en otra son los sectores, ¿verdad? Y otra cosa es el reino, la parte de gobierno. Por eso es que ustedes ven que en el Consejo de Seguridad está Gran Bretaña por un lado y por el otro lado está Irlanda del Norte. Ajá, Irlanda, ¿dónde está? Entonces, ellos tienen 2 miembros, de hecho. Entonces yo te decía que esa diligencia la tenemos pendiente. Hemos trabajado la diplomacia internacional en el Consejo y en el seno de la ONU, pero nosotros podemos trabajar con esas representaciones aquí en República Dominicana, porque son los que están in situ, son los que ven el día a día de lo que pasa aquí con la migración haitiana. Hay una situación con China y con Rusia que nadie la va a mover. Ellos tienen como norte no invadir a nadie. Perfecto, usted no tiene que invadir, pero usted puede dar recursos para que ya Kenia, que asumió ella, ¿verdad?, pacificar eso, entréguele armas y recursos y usted no tiene que invadir a nadie, Y ¿verdad? no se oponga. Y no es una invasión, es una pacificación. Y no se oponga entonces con el poder que le otorga el veto a una acción directa de la Organización de las Naciones Unidas. Pero bueno, ese es en resumen. Ojalá lo podamos convencer. Ahora, si no le ofrecieron habichuela con dulce, un sancocho, un chivo picante de la línea, yo dudo que... Ese hombre ni se sonrió. ¿Tú lo viste sonriendo en algún momento, ese hombre? No lo vi. No Sacarle una sonrisa No le hicieron un chiste. al jefe ahí. de la diplomacia rusa. Aunque Bueno. a mí no me sorprendió que se reunieran. ¿Tú sabes Miren. por qué? Estados Unidos ahora mismo y Rusia están aliados. Son Estados Unidos está loco porque se para ese pleito. Le tiene la bota puesta a Ucrania. ¿Por qué? Porque en la pacificación Estados Unidos aspira a que le den tierra rara. Claro. O que le paguen lo que ellos invirtieron en la guerra. El asunto está en ese caso que ahora mismo Estados Unidos es un aliado de Rusia. Exacto. Porque dentro de los acuerdos de paz que se están proponiendo, no está en que Rusia devuelva los territorios ocupados.
Estados Unidos dice, no, ya esos son territorios de Rusia. Sí. ¿Qué te está diciendo Ucrania? Perdiste a Crimea, perdiste a los otros territorios, tiene un nombre rarísimo ahí. Sí. Y estate tranquila porque hasta cierto punto hay que entender que Putin no se hizo del territorio entero ucraniano, sino que nada más cogió esa parte. No, pero no es que lo cogió, es que son territorios de rusos, es de rusos nada más, que no son ucranianos. Mire, pues, Y Ucrania lo agarró y bueno, ese es un pleito un poquito largo, pero yo creo que esa coincidencia del interés de Estados Unidos y Rusia es la que ha permitido que este hombre venga y que lo reciban en el Palacio Nacional de la República Dominicana. Mira, tenemos que ir a publicidad, pero voy a dejar sobre el tapete algo que me satisface, porque he estado en los últimos días, o hemos estado en los últimos días, hablando de las medidas que se han adoptado para luchar contra la criminalidad, la violencia, y un caso, el caso del barbero, es el que ha traído como la gota que tiene la copa rebosada. Mira lo que es un caso de una barbería, cuando probablemente hayan habido acciones que sean más graves que ese caso de la barbería. Pero tú sabes por qué una copa se rebosa con una gota. Porque ya viene Porque llenándose. estaba llena. Viene llenándose. Si no está llena, esa gota ni se siente. No se siente. Pero entonces han sido muchas gotas, Exacto. probablemente más importantes que una acción de esa naturaleza donde un capitán va y le dice, usted no puede trabajar aquí. Y agrégale ahí de soslayo porque nos vamos a la pausa. Y el desarrollo de la tecnología de las comunicaciones. Porque si no hubiera el celular que grabó todo. Eso pasa desapercibido también en un barrio. Eso Una no se discusión conoce. de un tipo con un policía. Pero vamos a hablar de eso porque ha surgido una discusión interesante sobre ese tipo de accionar y las medidas que se han venido tomando desde hace 20 años sin la sustentación constitucional. Vamos a hablar de eso cuando regresemos en el próximo segmento. Por favor, siga con nosotros aquí en Mañana Boreal. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. En Edenorte. La visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro, dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José, tu mano amiga. ¿Y con qué tú compraste todo?
Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motors. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Para poder crear momentos únicos. Y empezar una historia juntos. Vivir la adrenalina del momento. Y conocer nuevos horizontes. Convertir tu gran sueño en una realidad. Y sobre todo de atesorar los pequeños detalles de la vida. Tu vida se trata de momentos, la nuestra de que los puedas aprovechar. Banco Popular, a tu lado siempre. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. En Edenor. La visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro, dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José, tu mano amiga. ¿Y con qué tú compraste todo?
Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Bueno, señores, estamos de regreso. Dejamos pendiente, poeta, salvo su mejor opinión, el tema de la legalidad de las restricciones que se le han ido colocando al ciudadano dominicano, que tiene todo el derecho, constitucionalmente hablando, de ejercer lo que se llama derecho fundamental en la Constitución de la República. Ayer y en estos días hemos estado... no son cualquier derecho. El derecho fundamental es la más alta jerarquía de un derecho de un ciudadano garantizado en la Constitución. Exactamente. Y en estos días nos hemos estado refiriendo justamente a derechos fundamentales. Ahí tenemos las imágenes. Vamos a ver el video. Heriberto me puso esto. Miren esto. Una patrulla va en un motor sin hablar con nadie. Hay una bocina ahí, se montan y cual delincuentes furtivos se llevan la bocina. O sea, miren, yo llegué, arranqué la bocina estaba ahí. No importa que tuviera alta o no, es que ese no es el procedimiento. No, exacto. Y salen corriendo, vean, la arrancan, se montan en el motor, vienen los propietarios o la gente de ahí de la casa o el negocio, lo que fuera, y ellos salen en el motor raudo y veloces. Con buitres en la llanura. Fíjense, o sea, ahí no hay un procedimiento de que, miren, ustedes están violentando la tranquilidad. Y es verdad que violentan la tranquilidad. Bien. Pero tiene que ser en el marco de la ley. De la ley, porque usted es el que está llamado a que la ley se cumpla, pero la ley dice el refrán que entra por entre casa. La ley comienza por la casa. Entonces, estas acciones son las que traen las reacciones y las críticas negativas a iniciativas que son beneficiosas para el ciudadano, pero la metodología y la forma entonces la convierten en una medida con rechazo. O sea, lo que debe ser bueno se convierte en malo. Porque es verdad que hay negocio de necios, de tigres, de abusadores y de corruptos. Eso es verdad. Pero ¿qué pasa? Y que molestan. Y que el orden público tiene que ponerle orden. No, y que las medidas, o sea, debe tener un límite toda actividad. No, que deben ser legales, las medidas deben ser legales. Pero legales. la aplicación de esas iniciativas deben estar sustentadas en la ley. ¿Qué es lo que ha venido pasando desde hace más de 20 años? Que se han ido tomando medidas administrativas a través de resoluciones o a través de decretos que violentan los derechos fundamentales. Lo que es peor, y se toman cuando la población o los medios de comunicación denuncian que hay una práctica de violación a donde la policía nunca va. Exactamente. Entonces, ¿qué resulta de todo esto? Que nos hemos acostumbrado que el Ministerio de Interior y Policía, desde la época de Franklin Almeida, toma decisiones o amparado en un decreto o en una resolución del mismo ministerio y lo aceptamos como bueno y válido. O sea, sí, se decidió que los horarios de trabajo de los centros nocturnos va a ser hasta la 1 de la mañana. Bien, sí, bueno, nosotros felices porque, total, ¿qué buscaba una gente después de la 1 de la mañana en el medio, bebiendo romo y fiestando? Bueno, pero ese es su derecho, hermano. Está la libertad de tránsito, está la libertad de... Hasta que usted no viole una ley, usted como ciudadano trabajador, honrado, decente, usted puede salir a un cine, salir a las 12 de la noche, o salir a caminar a la 1 de la mañana, porque ¿quién se lo impide?
Entonces, lo que he estado señalando es que a los ciudadanos les han estado imponiendo medidas que lo que muestran es una debilidad del Estado dominicano. Como no te puedo proteger y quiero bajar los números de la criminalidad, de los asaltos, de los atracos, entonces yo te tranco, te mando para tu casa para que tú te tranques y yo digo, bueno, miren señores, tenemos un mes donde la delincuencia, los actos de raterismo, los homicidios han bajado. ¿Pero han bajado por qué? Porque tú trancaste al ciudadano. No porque tú metiste preso a los delincuentes. Entonces hay una distorsión y lo he planteado en varias oportunidades. Ayer lo hice y lo hemos hecho durante mucho tiempo, desde Franklin Almeida. Y el ciudadano se ha acostumbrado a aceptar que le violen sus derechos. Y si seguimos aceptando estas acciones, que el tema de la barbería es la gota, porque todo el mundo, esto ha llamado la atención hasta de abogados constitucionalistas, y llevó a la misma ministra de Interior y Policía a decir, nosotros presentamos excusas porque realmente el tema de las barberías no están reguladas. Como no está regulado ningún trabajo. No, pero ¿por qué tiene que estar regulado que alguien esté haciendo un trabajo? Porque ¿qué es lo que el tipo ha dicho? Para los que no lo vieron. Él tiene una barbería. Él la alquila de día a otros. Y él tiene un horario que se inicia ya él mismo a las 8 de la noche. Y tiene clientes que van por razones de trabajo o lo que sea, hasta porque lo deseen, a una hora que no abundan otras barberías a esa hora. Esa es la rareza, que otros no lo hacen. Señores, aquí en Santiago ya no está con nosotros un amigo médico, cardiólogo, que todo el mundo sabe. Bueno, vamos a decir un nombre, el doctor Curi, cardiólogo, extraordinario ser humano, que él prácticamente en la mañana ni iba a su consultorio a Atahualpa. A todo el mundo lo recibía de tarde y de noche. Y él podía tener recibir una persona a las 12 de la noche. Pero eso es parte de las libertades, eso es parte de las opciones. Aquí en los supermercados casi todos ya han extendido hasta las 12 de la noche. Y hay uno que se amanece, el central, valga que lo mencione, ¿verdad? Sí. Ese amanece. Entonces, usted va a decirle a la gente del central que cierre a las 12. Usted no puede trabajar 24 horas. Cierre y ahí usted compra de todo, ¿eh? De todo. Sí, sí. Esteban me inventó un día que yo no fui. Que hay un sancocho a las 4 de la mañana. Esteban, Esteban Rosario, que es un hermano, yo en mi casa yo no salgo. Pero entonces, ¿qué resulta? Que como lo hemos ido permitiendo con medidas administrativas o órdenes ejecutivas o por decreto, esto se ha visto como normal hasta que llega este caso, que es la gota que rebosó la copa. Entonces ahora estamos dándonos cuenta que todas esas medidas que se han ido adoptando son medidas inconstitucionales, violatorias de derechos fundamentales del ciudadano. Uno no se opone, pero si vamos a hacer las cosas por la regla, por la ley. Usted quiere regular eso. Si no hay un estado de excepción, que la Constitución contempla tres causas o motivaciones para declarar un estado de excepción. Calamidad, un fenómeno, algo que pase, un tema de insalubridad, como es el tema de la pandemia, y el otro es por seguridad. Por seguridad. Son tres elementos que pueden establecer con la aprobación del Congreso un estado de excepción que permite al Poder Ejecutivo limitar o tomar medidas que violenten de algunos derechos fundamentales del ciudadano. En aras de garantizar derechos mayores. Ejemplo, Bukele ha perseguido a la gente con un estado de excepción. Un estado de excepción. Limitado solo a eso. Solo a eso. O sea, ¿qué es lo que nosotros hemos dicho? Bueno, usted quiere perseguir a los delincuentes, como el caso de El Salvador. Bueno, pues busque una aprobación en el Congreso que le permita a usted hacer allanamientos cuando hay información suficiente
para apresar a un delincuente sin tener que andar con una orden de un juez. Exacto. Pero eso es para esa situación. Y aún así tiene un protocolo. Y tiene un protocolo. Entonces, ¿qué es lo que ha venido pasando? Que a nosotros nos han ido imponiendo medidas que son inconstitucionales. Entonces, fíjense ese primer caso. Una patrulla en un motor llega, sin más ni más, agarra una bocina como si fuera un ladrón, la monta y salen corriendo. Lo que es peor, Atahualpa. Entonces, es muy probable que esos policías no sepan, que eso es peor todavía, que ellos no pueden hacer eso. Pero peor, porque no tienen la capacidad, no tienen la formación para entender que son guardianes de orden público y auxiliares no hay, de la noticia. Randy, si no hay un levantamiento de que esos policías se llevaron esa bocina, cualquiera de los dos se la puede llevar para su casa. Para no entrar en la especulación. No, cualquiera pero de los dos se la puede llevar para su que la casa. vendieran en el camino, no estaría lejos de una realidad que hemos vivido. ¿Por qué no? Porque es que ahí no hay un acta de levantamiento, de incautación, por tal razón, bajo una autorización del juez. Yo vi un caso, ahora que salió también, de una patrulla, creo que era un capitán que andaba al mando de ella, que se encontró con una situación, lástima que no lo guardé, y fueron donde los ciudadanos, que tenían ahí un juego dominó, una bocina con música alta, estaban tomando cerveza y todas las cosas, y eran las 11 y pico de la noche. Y el capitán, creo que era un capitán, mostró la hora y todo. Habló con ellos, el ciudadano, pero el ambiente está bueno, pero hay gente que necesita descansar porque debe trabajar mañana. Tiene derecho a... yo creo que ya es suficiente, o bajan la música. Óyeme, los ciudadanos que estaban ahí no se produjo una discusión, agarraron sus bocinas, la bajaron, recogieron su mesa de dominó y todas las cosas y se acabó. Como pasa en cualquier parte o sea, se les llamó la atención, pero no, es que aquí lo que se ha implementado es el yo hago, o sea, el bulto, el bulterismo. Eso es lo que se ha implementado aquí, de que recogimos tantas bocinas, que sí, ok, y enseñan, llegamos al extremo, usted recuerda, en administraciones pasadas, que se destruían esas bocinas con un rodillo y invitaban a la prensa como si fuera quemando droga. Y yo decía, pero señores, si esas bocinas ya están incautadas por un proceso legal de la cosa irrevocablemente juzgada, en vez de destruir esas bocinas que son una inversión, regálesela a iglesias, regálesela a clubes culturales, pero no lo destruya. No, pero que la parafernalia y el bulterismo hay que hacerlo con una actividad donde está el Ministerio Público, la prensa y todas esas cosas. Si hubiera sido una actitud permanente por la ley, no tiene nada de malo. Es que si fuera permanente, fuera normal. Las motocicletas que fuñan cuando la agarra, le pasan un tractor por arriba, nuevecita. Porque hay otro problema, para que no se confundan, porque esa no es la idea. Nosotros no estamos defendiendo aquí violadores de la ley. ¿Quién les habla? Yo tengo años diciendo que usted no tiene derecho a molestar a nadie. Pero que el primero que viola la ley. Nadie. Pero si no podemos defender a estos, no podemos defender a las acciones del Ministerio Público porque son violatorias a la ley. Hay gente que dice que es derecho. No, pero es de día. Hay gente que hace bulla en un vecindario y te dice, no, pero es de día, no es de noche que estamos. Mire, usted no tiene derecho a molestar a nadie a ninguna hora del día. Ahí no hemos llegado todavía. Hacer que la policía o quien le tenga permanentemente haga cumplir la ley. Permanentemente haga cumplir la ley. La ley no es de cumplimiento relativo. Ninguna ley es de cumplimiento relativo. O una ley norma una actitud o no la norma. Ahora, que hay leyes en las que se acepta determinadas cosas hasta un punto y en otra hora no, eso es verdad. Pero, por ejemplo, algo que es tradicional, ponerse a jugar dominó en una acera, eso es como muy, muy popular, parte de la cultura dominicana. Perfecto, usted se pone ahí. Ahora,
busque un rinconcito de la acera, porque no hay ningún derecho que diga que usted se pone en medio de la acera para que la viejita del barrio tenga que bajarse. La misma cosa, el derecho que tú tienes, sí, hombre, pega tu dominó de ahí, pero deja a la gente que camine. Aquí, por donde yo vivo es así, yo no sé qué es lo que pasa. Hay gente que ya vive en un residencial que tiene limitado el número de vehículos. Y ya la esposa tiene un vehículo, el hombre tiene hay un muchacho en la universidad que le compra un carrito, no caben, ¿qué hacen? Lo paran arriba de la acera y la gente tiene que bajarse. Toda esa gente puede ser multada, porque eso viola la ley. Y tú ves, pero a escala de todo el país, estacionan vehículos arriba de la acera. Pero lo que, mira, para que no Pero ¿tú has visto algún operativo para multar a la persona? Pero para que no se pierda la esencia, el punto básico aquí es la violación de derechos fundamentales del ciudadano, que se ha venido cometiendo desde el Estado, desde el mismo gobierno, no todos, o sea, desde los últimos 20 años, en aras de hacer una gestión que supuestamente sintonice con la demanda de la ciudadanía en ese momento. Bien, eso está correcto, pero ¿cómo usted lo hace? ¿Limitando al ciudadano o atacando la delincuencia? Aplicándole la ley a todo el mundo, y los operativos que no sean operativos sino acciones normales. Vamos a hacer un operativo de antirruido. Para mí eso es lo más ridículo, porque eso debe ser normal, y el ciudadano tiene que entender que no puede estar perturbando la paz pública con una contaminación sónica, no importa la hora, debe entenderlo y saber que no puede hacerlo, porque si no va a tener consecuencias. Lamentablemente aquí hacemos operativos y acciones de excepción. Entonces, al final de cuentas, si seguimos de esa manera, el ciudadano no va a poder salir de su casa. Usted va a salir a trabajar de 8 a 10, de 8 a 4 de la tarde o a 6 de la tarde, y a las 6 cuando usted salga, váyase para su casa, porque usted no puede ir a ningún lugar o no puede transitar, porque después de las 11 de la noche, a las 10 de la noche, una patrulla tiene todo el derecho, según este accionar, a detenerlo. Pero ¿por qué usted me detiene? Lo peor del caso es que en el caso del peluquero, la policía trató de decir que era que él vendía alcohol. Ahí. Y entonces los vecinos... Que es peor todavía. O sea, le inventan. Eso es lo mismo que... ponerle un revólver a una gente. Exacto. O una fundita de droga. Los famosos intercambios de disparos y la famosa granada de Negroveras. Sí, sí. El mismo revólver que le ponían a los comunistas y a los revolucionarios para decir que tenían el porte ilegal de arma de fuego. Exacto. Y era el mismo revólver en todos las cortes. Ya no era que era alto, era que además estaba vendiendo bebidas alcohólicas, pero sin ninguna prueba, porque si usted tiene prueba, bueno, le agarraron una falta al individuo. Bueno, pero nada, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé, la verdad es que estar en los pantalones del presidente de la República es difícil, porque el presidente hace un esfuerzo por conducir el país de la mejor manera que le sea posible, pero tiene una asociación de funcionarios y de gente que está para el orden, haciendo exactamente lo contrario. Bueno, el caso aquí del policía que abofeteó al periodista. En un incendio donde periodistas fueron a cubrir, el policía entendía que tenía que quedarse así, con decirle, mira, por favor, muévase para allá. Y cuando los directivos del colegio de periodistas fueron a donde el general, a una reunión que se entendía que era para superar esa situación, encontraron al general apoyando la medida. Pero el general se quedó siendo general en este bendito país. Oye, cuando usted llega a general, se supone que usted tiene el sumum del conocimiento de su función de persecutor de los crímenes, pero como auxiliar de la justicia y guardián del cuerpo. Y con esto termino de mi parte, Atahualpa. Hemos llegado a un punto que cuando usted ve a un policía venir, usted siente la misma inseguridad que si viniera alguien sospechoso que te puede atracar. Cuando usted debía sentirse bien porque viene el policía que lo va a custodiar, pero usted lo mal... uno ha llegado a la situación que lo único que tú no quieres es que tú vayas caminando y se te acerque es un policía.
un policía o 2 policías en un motor. El mismo insulto que muchos... ¿Tú no sientes que él te está protegiendo? No. No, que o te va a picar, o te pare, o te para, o te va a poner a hacer, te va a hacer pasar un momento desagradable, cuando debía ser normal. Claro. Pero señores, el mejor ejemplo lo da el presidente de la República, accesible, decente. Tú me decías fuera del aire que Abinader quizás debe estar hasta arrepentido de haber cogido el segundo periodo. Y miren, al presidente Abinader le ha tocado, cada periodo trae sus epidemias y sus cosas y sus inconvenientes, pero solo la crisis del 2008 y la crisis del 2003 se pueden mencionar como periodos difíciles para un presidente de la República, pero en el tiempo que le ha tocado gobernar a Luis Abinader, ha sido de los tiempos más difíciles. No sale de una. Y cuando va a salir de una, hay un funcionario que le mete la pata. O que hace una vaina, perdón por la palabra, que desentona con una acción buena que ha estado haciendo el gobierno. Y eso se va por la borda lo que hizo el gobierno, porque apareció un inepto cometiendo una burrada y le tumba la acción buena al gobierno. Entra con una pandemia que prácticamente le limita el primer periodo de 4 años, se lo limita a 2 años y medio. Vamos a decir, aparte del noviciado de la mayoría de los funcionarios que paralizaron el gobierno durante los primeros 2 años, porque no fueron capaces de dejar la gente para que entrenara a los otros, sino tierra arrasada. Y llegó gente al Estado que no conocía el Estado, y eso trancó también, limitó las acciones del gobierno. Prácticamente 2 años el primer periodo. Pero no solo eso, la pandemia. Luego viene la guerra de Ucrania. Le explota en las manos el tema migratorio. Porque en su periodo es que también la gota de la migración ha ido llenando el vaso y prácticamente está rebosada, que lo ha obligado también a invertir recursos en la frontera, a equipar las Fuerzas Armadas, a tener... yo no estoy... ¿Cuánto le está costando al país repatriar toda esa gente y mantener todos esos militares en la frontera? No estoy victimizando el ejercicio del presidente, estoy diciendo la verdad. Aquí los últimos presidentes desde del año 2008 para acá, solo ha habido 2 y 3 con el presidente Abinader. Pero el trayecto entre el año 2012 y el 2020 fue un trayecto, primero con una oposición debilitada. Segundo, fueron 8 años prácticamente sin grandes hechos o controversias internacionales. No hubo crisis, no hubo guerra, la guerra de Medio Oriente y eso, pero que no nos tocaba. Lo más que afectaba el ejercicio presidencial eran los precios del petróleo, que a propósito, el petróleo está en 60 y pico el barril, y hasta en 58, y eso se ha quedado calladito, como una van de cal y otra van del horse. ¿Tú no has visto? ¿Aumentar la recaudación por esa vía? No, que el gobierno tiene que dar menos dinero para mantener el subsidio, y si le queda algo, recoge algo del subsidio que ha dado. Eso entre paréntesis. Sí. Pero entonces, este periodo, o sea, estos 8 años que le corresponden al presidente Abinader, hasta ahora han sido de los periodos más incidentados de la historia moderna, de la historia de los últimos 20 años en la República Dominicana. Y es ahí donde uno dice, ¿qué quiere dejar el presidente Abinader como legado? ¿Qué? O sea, un control migratorio efectivo, un control de la delincuencia efectivo, reconocido, una mejor educación, un país con mayor cantidad de obras viales. ¿Tú quieres que especulemos? Cosa que no. Yo creo que la invitación a los expresidentes suponen
suponen, ¿por qué tú no invitas a expresidente a una reunión? Que es un hecho inusitado, ¿verdad? Porque el gobierno gobierna y la oposición es la oposición. Me luce que el presidente de la República está pensando en un estado de excepción para el tema de Haití y las migraciones. Porque de lo contrario, ¿en qué consiste la invitación? Ya este es otro tema que voy a aprovechar para pasarme para ese tema. El presidente del CONEC, del Consejo de la Empresa Privada, el señor Celso Juan Marrancini, y el presidente de la Asociación de Industriales de la República Dominicana, que es el señor, ¿cómo es? Industrial, vegano, han acogido como bueno el llamado del presidente de la República a un diálogo nacional. Y ellos dicen que debe ser todo, que ellos están dispuestos a estar en eso. Qué bueno, qué bueno. ¿Por qué? Porque si es el tema migratorio, que es obviamente, hay que llamar también a los empleadores, porque nosotros hemos tenido un tema de una migración desbordante. Una por el tema de la situación de inseguridad en Haití, eso es verdad, quizá eso esté poniendo el 60%, pero también ha habido una migración hacia la República Dominicana desde Haití, porque aquí es donde el haitiano consigue trabajo, en Haití no hay nada. Y viene el que está regular y viene el que está irregular. Hay gente en una situación de miseria tan grande que un papelito más o un carnet más a veces se hace irrelevante ante la presión de la necesidad y sobre todo del hambre. Y bien, y es verdad que muchos empresarios dominicanos han actuado de manera correcta en el manejo de mano de obra extranjera. Pero además hay un grupo de empresarios también que tienen que echarle mano a eso que hay en el sector agrícola, en la construcción, ante la falta de oferta del recurso humano nativo dominicano para eso, por otras razones que hemos comentado en otras circunstancias. Pero también los hay que se han cebado con beneficiarse de mano de obra débil, que no puede reclamar derechos, y a los que no se le dan beneficio dentro de los derechos en la relación laboral por la condición de la debilidad de migración, y si fuñen mucho yo te voto que hay más esperando en la fila, lo cual es una violación a las leyes. Y ese sector dentro del sector privado que se ha manejado así, con irresponsabilidad, tiene que ver mucho con la situación que hoy atañe al propio gobierno. Por lo tanto, es bueno, yo creo que es sano, que estos dos líderes empresariales, el señor Brache de la Asociación de Industriales de la República Dominicana y Celso Juan Marrancini del CONEC, de que el sector privado debe participar de eso, porque aquí tiene que haber un compromiso de todo el mundo. Porque no puede ser que las autoridades administrativas del gobierno, con la policía, con migración, con la ciudadanía, denunciando que hay áreas donde se han aposentado cientos y probablemente miles de irregulares, mientras que haya un sector dentro de los empresarios privados que ellos, eludiendo la responsabilidad, nos crean un problema. Amén de los que se dedican al tráfico de indocumentados, que la ley sobre ese particular debe endurecerse. Usted trae irregular y usted tiene que ir a prisión, pagar multa y su vehículo confiscado. Por lo menos, a veces, porque siempre hay oportunistas que ante la desgracia de un país y la presión del nuestro, ellos se dedican a sacarle cuarto. Entonces eso también tiene que ser considerado con todos los sectores, porque la verdad de la verdad es que lo que está viviendo la República Dominicana no se está repitiendo con ningún otro país del mundo. No hay dos países con una asimetría tan marcada, donde el país que crece ahora está amenazado por la situación de un país que colapsó. Eso
no está pasando en otra parte del mundo. Nos vamos a publicidad, pero oigan este dato que ha salido a la luz pública de las cosas que están sucediendo previa al cónclave de los cardenales para elegir el Papa, que comienza el próximo... ¿El cabildeo? Día 7. No, un hecho gracioso. Uno de los cardenales, después de la cena, invitó, tú sabes que los cardenales, una buena parte están en la casa de Santa Marta, donde residía el Papa, y invitó a varios de los cardenales en un acto como de socializar, ¿verdad?, en su habitación, para hablar, y después eso fue después de la cena, y se le ocurrió abrir el minibar que hay en la habitación. Pero son humanos. Ajá. Pero resulta... Un traguito celestial no cae mal. Sí, y entre conversaciones y hasta podría decirse cabildeo, el cardenal, raudo y veloz y con mucha cortesía, empezó a destapar botellitas de alcohol, de whisky, de vino y todo, y a brindar, y todo el mundo felices y contentos. Al otro día le llegó la cuenta al cardenal. Oh, pero claro. Y el cardenal se sorprendió porque él entendía que eso era de gratis, o sea, eso era una cortesía de la casa. Bueno, pues el hombre medio se molestó porque él dijo, es que a mí no me dijeron y ahora me mandan una cuenta altísima que debe pagarla él, como si fuera un hotel. No se ha querido decir el nombre del cardenal porque es un hecho inédito, parece que no tenía conocimiento de eso, y al hombre le mandaron la cuenta de lo que consumió del minibar de su habitación por tal de sabroso. No, y a lo mejor ya nadie lo elijan porque pueden decir, a este hombre siendo papa, las cuentas de, ¿verdad?, de Roma se van a ir a... Es todo lo contrario, un hombre espléndido. Un hombre demasiado espléndido. Sí, pero quizá la esplendidez buscaba el voto. Bueno, señores, venimos en un momentito con el bloque de cierre de esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión. Por favor, quédese con nosotros. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. La causa principal del dengue mortal, la falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la Patria y la Libertad. Para poder crear momentos únicos. Y empezar una historia juntos. Vivir la adrenalina del momento. Y conocer nuevos horizontes. Convertir tu gran sueño en una realidad. Y sobre todo de atesorar los pequeños detalles de la vida.
Tu vida se trata de momentos, la nuestra de que los puedas aprovechar. Banco Popular, a tu lado siempre. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Bueno, tenemos que el Tribunal Constitucional prohibió al Ministerio Público, que es el que lo hace, ponerle apodos a los expedientes. Y lo mandó a hacer lo que se hace en otro país, que lo que se pone es el caso de el Estado contra fulano de tal, el caso que sé yo qué, y muchas veces ponen el nombre de la persona. No le ponen pulpo, ni calamar, ni cacata, nada de eso. A que esos son códigos, en realidad, son códigos internos de investigación. Y después se dan a conocer así. Pero el Tribunal Constitucional ha considerado que no. E incluso el primero que se quejó de eso fue Jan Alain, ¿verdad? El primero que se quejó, ustedes se acuerdan, pero nada, el Ministerio Público le negó el derecho de él a que no lo apostrofaran. En eso hay una base que tiene sentido, que quizás sea parte de la razón del Tribunal Constitucional, y es que cuando una persona está imputada, no importa que haya un paquete de prueba ahí, es que hasta que no haya sido condenada, esa persona tiene el beneficio de la condición, de la condición, que antes se decía presunción de inocencia. Pero si ya usted lo apostrofa, ya usted está induciendo cuando el Ministerio Público no juzga, acusa, ¿verdad? Y solo cuando se adquiere la autoridad de la cosa definitivamente juzgada es que usted puede decir que fue tal cosa. Todavía usted lo condenan en una instancia. Cuando usted apela, eso vuelve a cero. Y van al tribunal y así.
Esa es la situación, entonces tenemos esa novedad del Tribunal Constitucional. Eso es lo bueno, que nosotros estamos al día con los derechos de los ciudadanos. Mira eso, el tribunal, ¿qué relevancia tiene que le pongan pulpo, calamar? No, pero se está violentando el derecho de la condición de inocencia, que es un derecho fundamental en la Constitución de la República. ¿Tú ves cómo es que actuamos? Sí. O sea, nos preocupa más esto. Debe preocuparnos porque realmente se puede entender que se le está violando ese derecho a una persona imputada en un hecho que está por probarse. Pero otras violaciones que son más hirientes, como esas acciones que se están llevando a cabo de violación de la propiedad privada, incautación de artículos sin una orden judicial, retención de vehículos. La sentencia del Tribunal Constitucional, que habían como 70 que estaban desacatadas, que habían sido desacatadas. Primero eran 100 y habían reducido. El Ministerio de Interior y Policía desacata cada rato, le hace caso omiso a todo eso, a esas sentencias. Y a propósito del Ministerio de Interior y Policía, que no es que uno le coja con eso, es que es el que está en el candelero o en el candelabro. Si vamos a los números que dio la señora Fadul el pasado lunes, después de terminar la reunión de la Fuerza de Tarea, ella dijo que entre enero y abril del año 2025 se recondujeron, porque nos inventamos unos términos extraordinarios, se recondujeron 27.598 haitianos. O sea, recondujeron se repatriaron. Exacto. Dígalo claro, se repatriaron 27.598. Eso fue el lunes, después de la reunión de la Fuerza de Tarea. Pero ahí mismo, apenas un par de días después, el director de Migración, que es una dependencia del Ministerio de Interior y Policía, el señor Lee Ballester, dijo que los repatriados en ese mismo periodo habían sido 114.884. O sea, la ministra te dice que fueron 27.598 y el director de Migración en el mismo periodo dice que son 114.884. ¿A quién le creo? Pero la misma ministra de Interior y Policía tuvo que llamarle la atención, o sea, enmendar lo que había dicho el director de la policía con el tema de la barbería, diciendo que se había malinterpretado lo que había dicho el director de la policía, que estaba hablando de la limitación de horarios. Y otro dato también, donde en el primer trimestre del año 2025, decía la señora Fadul, ocurrieron, según ella, 17 homicidios, feminicidios, es lo mismo, 17 feminicidios, 17 mujeres muertas por sus parejas o exparejas. Pero a los 2 días, la ministra de la Mujer dice que no fueron 17, sino 14. O sea, hay una descoordinación, hay momentos que uno entiende que lo que andan buscando es la sonoridad, el vulterismo, porque los números de la Dirección de Migración deben ser los mismos números del Ministerio, porque la Dirección de Migración es una dependencia del Ministerio, pero lo mismo de la Policía debe ser lo mismo del Ministerio, porque jerárquicamente la jefa del director de la Policía es la ministra de Interior y Policía. No, y si son estadísticas ciertas, porque a uno le llega en una forma... Bueno, pero uno de los casos más relevantes fue entre la lista de las personas que murieron en el YECSE. Ahí no estaba la señora Nadal, Narri. El nombre de ella no estaba. Y ahora esa familia, por lo menos la mamá de ella, está demandando a los responsables, pero entonces, porque ella murió ahí. Entonces, ¿será ese el único caso del que no aparecen los Exacto, porque entonces ha habido mucho. En un principio, uno decía, bueno, es que mientras hayan escombros hay duda, pero removieron todos los escombros y había gente preguntando por familiares, ¿verdad? Que no entonces ocurre que aparece uno
Entonces, la otra duda adquiere como cierta fuerza y no debe ser. Te digo que el gobierno tiene que sacudirse con los funcionarios porque a veces uno siente que toda la carga está en el presidente, y es verdad, los presidentes están para todas las cargas, pero también la organización del Estado está para que el presidente lance políticas generales y la parte específica de esas políticas le corresponde a los ministros o a los directores generales. Esa es la organización. Pero imagínate tú que el presidente está yendo a todas las reuniones con el Ministerio de Interior y Policía. ¿Tú ves? ¿Qué te dice a ti eso? Tú lo ves de dos maneras. Una gran preocupación del presidente para que se hagan bien las cosas, puesta a cargo de eso, o que los que están ahí no dan los resultados necesarios y el presidente debe acompañarlo. Todo depende de qué ángulo usted vea, pero no es, si son eficientes, el presidente no tendría que estar acompañándolo. Quizá el presidente está imbuido, motivado por la necesidad de poner también un poco de eficiencia o de estar presente en frentes de batalla contra la delincuencia que él lo estima necesario. Bueno, vamos a despedir a Mañana Boreal. Venimos en breve con el tiempo que le corresponde a El Café con Leche, que es el cierre de este bloque informativo que por más de 26 años ha producido Boreal Televisión para toda la República Dominicana y el resto del mundo. Por favor, un cafecito y regrese con nosotros. Ya volvemos. Nosotros vamos a aprovechar para hacer lo mismo. ¿Verdad que sí? Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.